Hoy vamos a estar hablando de Segunda de Corintios. Quiero invitarlos a que ubiquemos por favor Segunda de Corintios capítulo 12 y vamos a hablar de los versículos del 7 al 10. Ese va a ser nuestro pasaje principal del día de hoy. Lo voy a leer en la Reina Valera. Segunda de Corintios 12 del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Antes de avanzar, quiero darles el contexto de este pasaje. Resulta que cuando Pablo dice o escribe esto, en esos momentos los corintios estaban dejando fascinar por supuestas visiones y revelaciones de falsos profetas. Entonces estaban estos falsos profetas seduciendo al pueblo de Dios, ¿sí? Y mostrando como supuestas señales que tenían visiones, revelaciones, pero por detrás, por un lado, eso era falso, eran falsos profetas y estaban desviando esa sana enseñanza. Entonces, en este contexto, Pablo escribe esto. Entonces, Pablo, de alguna manera, se ve, entre comillas, obligado a contrarrestar ese tipo de situaciones, exponiéndose a sí mismo, diciendo, miren, si yo quisiera, me pudiera gloriar por estas y estas razones, porque yo realmente he tenido visiones y revelaciones del Señor. Lo estoy diciendo no literalmente como lo habla allí este capítulo y en el contexto cercano, sino para expresarle una forma sencilla, ¿sí? Él en pocas palabras estaba diciendo, ustedes están maravillando por esos que ni conocen, que supuestamente tienen esas revelaciones, pero si realmente yo me quisiera gloriar, lo podría hacer, porque ustedes me conocen y conocen, ¿sí?, lo que el Señor ha venido haciendo a través de mí. Entonces, también Pablo empata esto luego diciendo lo que leemos en el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Entonces él conecta diciendo, bueno, si yo quisiera me pudiera gloriar de todas esas cosas. Sin embargo, para que yo no me enorgulleciera tanto, me fue dado un aguijón en mi carne. Dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Hoy vamos a hablar en estos versículos del 7 al 10 de un tema que yo le he llamado su gracia es suficiente. ¿Sí? Su gracia es suficiente. Pablo reconoce que ese aguijón en su carne fue una manera o una forma de Dios para que él no se enorgulleciera como lo estábamos hablando. Y resulta que para él eso era de profundo dolor, era de angustia, ¿sí? Era algo que lo afligía, era algo que lo angustiaba, que le robaba su paz. Imagínense ustedes después de orar y que Dios le respondiera no, seguramente su sentimiento de angustia o podría aumentar, ¿sí? O podría, por otro lado, colocar su vista en Dios y decir, bueno, lo entiendo, ¿sí? Seguramente esa respuesta de Dios dejó perplejo al apóstol Pablo en el sentido de, bueno, tanto que me está doliendo, tanto que me estoy angustiando, tanto que estoy sufriendo, y el Señor decide no quitar ese aguijón. O por lo menos en un principio pudo haberse sentido perplejo, ¿no? Como una primera impresión en su humanidad. Estamos especulando, ¿sí? Y a través de los años los teólogos
han dicho diferentes cosas respecto a la naturaleza de ese aguijón de Pablo. Algunos lo han relacionado con una enfermedad, otros han dicho que era una debilidad personal, otros lo relacionan con un demonio que afligía a Pablo. Sí, hay diferentes interpretaciones o más bien especulaciones porque la Biblia no habla puntualmente qué es eso. Pero lo que sí sabemos era que es una situación o una condición que lo afligía mucho, por lo menos eso sí es claro. Era una condición que lo afligía al extremo. Y hoy en día nosotros podríamos identificarnos con esa experiencia de Pablo en el sentido en el que todos en algún momento hemos experimentado algún tipo de aguijón en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios. Y eso para nosotros pudiera representar de alguna manera persecución, enfermedad, alguna debilidad personal, pudiera representar escasez, pudieran representar temores, traumas, dolores, ¿sí? Cualquier cosa que nos aflija o que nos estremezca o que nos quite la tranquilidad. Y eso de alguna manera nos doblega, ¿sí? Nos aflige, nos humilla, es como algo que nos punza, así como ese aguijón, si tomamos la palabra literalmente es algo que chuza. A veces esos aguijones para nosotros son cosas que nos punzan en el corazón, en el alma, que nos incomodan y quizás también de alguna manera nos lleguemos a frustrar cuando le pedimos a Dios que quite eso que nos genera tanto dolor y Dios decide no hacerlo, como le pasó a Pablo. Ahora hablemos un poco de la respuesta de Dios y también del motivo de Dios por el cual respondió esto. En el 8 vemos la respuesta de Dios, sí, es súper claro. Pablo dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y en el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué le dice el Señor? Bástate mi gracia. Esto fue lo que el Señor le respondió a Pablo y lo que también nos responde a cada uno de nosotros hoy. Nos responde, mi gracia es suficiente, mi gracia te basta. Yo soy suficiente, nos responde el Señor hoy. Entonces, cuando Dios trae o permite algo en nuestra vida, sigue siendo un acto de su bendita y soberana gracia, ¿sí? ¿Qué pasa con lo bueno que llega a nuestras vidas? Llega por gracia de Dios. Es algo que el Señor trae como bendición y cuando son cosas que nos alegran el corazón, pues hasta ahí todo bien, ¿sí? El problema está cuando por esa misma gracia Dios permite situaciones en nuestras vidas que son difíciles, que afligen, que duelen, que generan sufrimiento, que generan dolor. Pero también la buena noticia es que así como Dios le dijo a Pablo en ese momento, bástate mi gracia, nos dice lo mismo hoy, lo que significa de que por gracia Él nos sostiene en medio de esas situaciones difíciles también. Y a la vez por gracia Él utiliza ese aguijón para nuestro bien. Vamos a profundizar un poquito más de esto en Romanos 8 sin perder el pasaje central que tenemos ubicado. Vamos por favor a Romanos 8 del 28 al 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Miren, en su providencia, Dios controla todos los acontecimientos de la vida. Y en ese control que Él tiene de todos los acontecimientos de la vida nuestra como hijos suyos que somos, todas las cosas van a aportarnos para bien. Y ese bien que Dios busca para nosotros, ¿cuál es? En el versículo 29 lo encontramos. Y en resumen lo podríamos decir como un bien que es asemejarnos a la imagen de su Hijo. El versículo 29 dice, a los que antes conoció, miren que están
muy relacionados 28 y 29. A veces solo leemos hasta el 28, sí, y nos lo memorizamos. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero en el 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El bien que Dios nos hace a nosotros, enviándonos bendiciones o permitiendo cosas que no son tan agradables en nuestra vida, es formar cada vez más en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. Y de nuevo, por eso su gracia es suficiente. Entonces, esa enfermedad, ese sufrimiento, ese dolor son las causas inmediatas, o sea, es como lo inmediato que nos moviliza, pero la causa última es Dios, ¿sí? Nosotros a veces vemos la causa inmediata, es decir, o lo que nos genera alegría y lo disfrutamos y lo vemos allí como súper cercano, pero también hay una causa última detrás de eso y es Dios orquestándolo todo para que esa bendición te llegue a ti. Entonces, no fue ni tu buena suerte ni tu capacidad, sino la gracia de Dios que lo permitió en tu vida. De la misma manera, cuando hablamos de las cosas no tan chéveres, sino de las cosas realmente duras, dolorosas, del sufrimiento puro, aún en esos momentos no solo debemos ver ese sufrimiento que es esa causa inmediata, sino ver más allá esa causa última y es Dios. Dios permitiendo ese sufrimiento, ¿para qué? Para formar la imagen de Cristo en nosotros. Y esa es la razón por la que Dios no remueve los aguijones todas las veces de sus hijos, porque en medio de ese sufrimiento y por medio de él está formando el carácter de su Hijo en nosotros. Y esa formación del carácter de su Hijo en nosotros tiene mucho que ver con la santificación, ¿sí? No solamente con esto, pero una de las cosas que están muy relacionadas con la formación del carácter de Cristo y de la imagen de Cristo en nosotros es la santificación que Dios quiere de nosotros. Vamos a ir a otros dos pasajes auxiliares, Primera de Tesalonicenses 4:3, sin perder nuestro pasaje central de Segunda de Corintios, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 4:3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y ahí sigue hablando de otros pecados de los que nos debemos apartar, pero lo que queremos resaltar de aquí es que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y cada vez que nosotros, si siguiéramos leyendo lo de Tesalonicenses desde el versículo 4 en adelante, el apartarnos de los pecados y el acercarnos a Dios, el entender que hemos sido separados por Él para estar en su presencia, para pertenecerle a Él, que hemos sido apartados como instrumentos, como hijos de Dios. Cada vez que nosotros lo hacemos y lo vivimos y nos dejamos orientar por Dios, llenar de su Espíritu Santo para apartarnos cada vez más del pecado del mundo y acercarnos cada vez más a Él, pues ¿qué pasa? Esa santificación en nosotros, que es un proceso continuo, va creciendo. Y entre más cerca estamos de Dios, pues más vamos a ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. A los filipenses también Pablo les dijo algo muy relacionado, Filipenses 1:6. Les dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién fue el que comenzó en cada uno de ustedes y en mí esa buena obra? Jesucristo. Y esa obra la perfeccionará hasta el día en que Él regrese. Entonces, hacernos y transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo es esa gran obra que el Señor empezó, que sigue haciendo hoy en día y que terminará hasta el final, hasta cuando Él determine, ¿sí? Entonces, recordemos eso. La gracia de Dios
utiliza situaciones en nuestra vida, aunque no nos guste, para formarnos a la imagen de Cristo. Entonces Dios puede usar varios instrumentos para este propósito. Con Pablo usó ese aguijón para mantenerlo humilde, sí, y a través de eso y de esa humildad que se le iba a estar generando producto de esa experiencia con ese aguijón, pues Pablo, estaba conformándose a la imagen de Cristo. Entonces la pregunta que me gustaría dejarles hoy para reflexionar es, ¿qué quiere hacer Dios en tu vida para formar más la imagen de Cristo en ti? Y pensemos también qué situaciones podría estar utilizando Dios hoy en día que pueden ser un aguijón para formar más la imagen de Cristo en nosotros. Pablo nos dice en el versículo 8 de 2 de Corintios 12, que es nuestro pasaje central, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me parecía muy chévere esto porque él oró 3 veces y lo entendió. Oró un número, sí, finito de veces y lo entendió. Ya entendió que Dios le había dado una respuesta. Entonces, también necesitamos descansar en la mano de Dios y en su soberanía porque no es a fuerza de oraciones ni a fuerza de ningún esfuerzo humano, valga la redundancia, ¿sí? No es a fuerza de qué tanto yo me esfuerzo por ser buen hijo, buen cristiano, no es a fuerza de cuánto yo dedico orando por la petición y entonces eso me va a garantizar que Dios me responda y que se va a hacer como yo quisiera. No, no es a fuerza de oraciones ni a fuerza de ningún esfuerzo humano. Es hasta que se cumpla el propósito de Dios. Entonces ese aguijón va a permanecer hasta que Dios cumpla su propósito. Y si Él quiere, lo quita o si no, no depende de nosotros. Entonces, hasta que se cumpla ese propósito que formará más la imagen de Cristo en nosotros, sí, Dios seguirá obrando a través de ese aguijón. Y de nuevo, o Él lo puede remover o lo puede dejar. Él es Dios y es soberano y nosotros necesitamos descansar ¿en qué? En que su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. Entonces, en el versículo 8, ese bástate mi gracia, significa que a pesar de que él estaba sufriendo, Dios no dejaría de suministrar su gracia divina. O sea, Dios estaba diciéndole que su gracia iba a continuar fortaleciéndolo y ayudándolo a superar ese sufrimiento. Y hoy en día también para nosotros Dios nos da gracia para superar esas tribulaciones. Y luego Pablo en el versículo 9 dice, del punto que divide la oración, dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él, miren, lo entiende, ¿sí? Y si hoy miramos como un poco más allá de lo que está aquí escrito en el texto, vemos que con ese aguijón Dios no solamente estaba trabajando en la humildad de Pablo, formando a imagen de Cristo a Pablo respecto a la humildad, sino que también más allá de eso, esto sirvió para que hoy en día nosotros viéramos reflejada esta situación y también nosotros fuéramos enseñados respecto al dolor, al sufrimiento y al cuidado de Dios. ¿Y por qué aquí él dice que se gloriará más bien en sus debilidades para que repose sobre él el poder de Cristo? Porque cuanto más débil sea el instrumento humano, o sea, cuanto más débil nosotros realmente seamos, pues con más claridad resplandece esa gracia de Dios, ¿sí? Entre más pequeños nosotros seamos, pues más grande se va a ver esa gracia de Dios en nosotros. Entonces quiero animarlos también a que descansemos en Dios, ¿sí? Realmente la gracia de Dios es suficiente, su gracia basta. Y podemos descansar en Él porque Él es bueno, ¿sí? Porque no hay nada que nos pueda separar
de su infinito amor. Entonces, qué bueno fuera que cuando nosotros nos enfrentemos a pruebas, aflicciones o aguijones como los que estamos viendo aquí en Pablo, tomemos una actitud similar, ¿cierto? No está mal afligirnos en un momento porque seguimos siendo humanos, no podemos ser insensibles o pretender que ante un problema grande, no, o sea, me voy a hacer el fuerte y voy a, mejor dicho, a contener las lágrimas y todo, porque hasta eso lleva a enfermedades, ¿cierto? El no saber desahogarse, está bien y es normal hacerlo, pero también después de desahogarnos delante de Dios, necesitamos recordar quién nos sostiene. Necesitamos recordar que Él está allí mirando, Él está controlando esa situación. Si Él lo está permitiendo es porque sabe hasta qué punto permite que se desenvuelvan las cosas y de la misma manera Él cuando ya lo decide pone su mano y para la aflicción porque Él es Dios. Hay algunos ejemplos en la Biblia que nos muestran cómo Dios permitió también la aflicción en sus hijos como David y como Job. Si recordamos la historia de David cuando él peca contra Dios con Betsabé, ¿sí? Posterior, saltándonos la historia, nace un niño, ¿cierto? Y recuerdan que, ¿qué hizo David? Pues se afligió, lloró, se puso súper mal, ayunó, no comía nada, no bebía nada, estuvo súper triste para que Dios sanara al niño que había enfermado. Y a la final, ¿qué pasó? Que el niño murió. Y cuando le dieron la noticia, entonces él de inmediato se levantó, volvió a comer y volvió a recobrar pues su vida cotidiana. Entonces yo aprendía de esta historia que necesitamos poner nuestros ojos de una forma tan clara en Dios que cuando Él nos responda sea muy claro para nosotros, ¿sí? Que cuando Él nos hable lo entendamos como la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta y aunque no entendamos como el detalle a las minucias de por qué pasó, pero lo dejemos en manos del que conoce todo. Y David lo hizo, oró, Dios le respondió y hasta en la Biblia está que los que lo rodearon se extrañaron, ¿cierto? Y cómo así que ya le dimos la noticia y ya se levantó y siguió como si nada. No, no era como si nada, él tenía su vista puesta en Dios, en ese Dios que ya le había dado una respuesta y era no, no lo voy a sanar. Entonces también ese levantar su ayuno y continuar era reconocer esa voluntad de Dios en su vida. Y yo le ruego a Dios que Él a nosotros nos dé esa capacidad de reconocer su voluntad, porque a veces nos resistimos a esa voluntad de Dios y seguimos soportando un dolor, un sufrimiento, una carga que a veces no necesitamos soportar y no debiéramos, ¿sí? Y a veces lo hacemos es como por resistirnos a esa voluntad de Dios. Entonces yo le ruego a Dios que nos muestre en su misericordia de una forma muy clara su respuesta, para que digamos, listo, Señor, esta es tu voluntad, la acepto, ¿sí? Y me refugio en ti porque Él es el único que puede sanar un alma, un corazón y llenarnos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Otro ejemplo bíblico que vemos es con Job. En la historia se nos habla que el diablo fue delante de Dios, ¿cierto? Y otra vez, saltándonos la historia porque también es larga, llega un punto en donde Job le está pidiendo permiso, perdón, el diablo le está pidiendo permiso a Dios para ir a afligir a Job. ¿Y Dios qué le dice? Que sí, pero que lo único que no puede hacer es tocar su vida. O sea, que él le puede quitar todo, sí, que se podía meter con su familia, con sus bienes, con lo que quisiera, con su salud, pero que no le podía quitar su vida. Entonces, de nuevo ahí vemos ese Dios soberano que si bien permite cosas y cosas que nos pasan, que nos afligen y nos ponen a llorar y con las que sufrimos, a la vez ese mismo Dios de amor y de gracia sabe hasta qué punto permitir eso
de tal manera que sus propósitos se cumplan y que esa imagen de Cristo sea formada en sus hijos. Job soportó, sufrió, en medio de todo ese proceso seguramente que Dios formó ese carácter, el carácter de ese hombre, Dios cumplió su propósito y quitó su aguijón, ¿sí? Entre comillas. Job recuperó todo, volvió a ser próspero y digamos que terminó de una manera feliz, entre comillas, sí, humanamente hablando. Y es un ejemplo en donde vemos que en algunos momentos Dios sí quita ese aguijón cuando cumple su propósito. Pero hay otros momentos, como en la historia de Pablo, que simplemente le dijo no, o como en la historia de David, que también simplemente le dijo no, no sano a tu hijo, y a Pablo no te quito ese aguijón. Y en cualquier caso, nosotros, ¿qué debemos hacer? Pues reposar, descansar en Dios, confiar que su gracia es suficiente, sí, confiar que Él nos abraza, nos consuela, nos soporta, y confiar que en últimas nuestra vida depende de Él, sí, está enteramente en sus manos. O sea, todo es por gracia. ¿Sí? Si nosotros realmente tenemos como el descaro de en algún momento de nuestras vidas pensar que logramos algo por nosotros mismos, pues estamos desenfocados, ¿sí? Si nosotros decimos, uy, llegué a este punto por cómo soy, por cuánto me esforcé, o porque soy muy bueno, y es que no, como soy buen cristiano, pues yo sí me esperaba esto, pues no, estamos súper desenfocados. O también si pensamos lo contrario, no es que si estoy en esta situación es porque soy mal hijo, mal cristiano, sí, es porque estoy totalmente apartado de Dios, es porque, sí, pues no necesariamente. ¿Recuerdan la historia también cuando en los evangelios había un hombre que estaba enfermo y le preguntan a Jesús que por qué él estaba así, que si era por sus pecados, que él estaba en esa situación de enfermedad y Jesús le dice no, o sea, no es por sus pecados, es para que se viera la gracia de Dios, para que se viera la obra de Dios con él. Entonces, también cuando nos suceden cosas malas, tampoco inmediatamente lo asociemos con que somos malos, cristianos, malos hijos de Dios y por eso entonces nos caen las cosas malas. No, no necesariamente. Dios dijo en su palabra también que en el mundo tendríamos aflicciones. ¿Cuáles? No las sabemos y son muy diferentes para todos nosotros, ¿sí? Y en cada etapa de la vida seguro que vendrán aflicciones diferentes, pero de nuevo la esperanza está en que Cristo venció al mundo, en que Él es nuestro refugio, nuestra paz, nuestro consuelo y en que su voluntad siempre va a ser perfecta aunque no la entendamos, ¿sí? Y volviendo al pasaje de 2 de Corintios 12, hablemos del versículo 10. 2 de Corintios 12:10 nos dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo que trata de decir Pablo aquí no es que le encontrara gusto al sufrimiento, o sea, no es que, ay, qué chévere esta enfermedad o este aguijón, no, sino que trataba de decir que él se gozaba espiritualmente en ver ese poder de Cristo que se manifestaba en él a través de su debilidad, a través de su sufrimiento. Entonces, una buena forma también de disipar esas angustias y esos pensamientos que nos llenan de temor y demás es darle la gloria a Dios aún en el peor momento que pudiéramos estar pasando y decir, uy, Señor, o sea, no lo resisto, no lo soporto, pero buscar en el Espíritu, darle gracias a Dios porque en esa debilidad Él está presente, Él se está moviendo, porque Él está formando la imagen de Cristo en nosotros, porque nos está acompañando, porque su gracia es suficiente y porque Él es el único que nos puede llenar de esa paz que necesitamos. Y eso también nos ayuda a disipar esas cargas y esos pensamientos que nos afligen. Entonces, concluyendo lo que estamos hablando, vamos a tocar 3 puntos como conclusión para que sean ideas que nos queden en el corazón. Primero, cuando Dios no remueve el aguijón es porque Él está obrando, ¿sí?
Entonces, cuando la adversidad, la aflicción y el dolor estén allí, debemos confiar que Él no es ajeno, que Él sabe muy bien qué está pasando. O sea, Él lo sabe. Más que ustedes, Él sabe lo que están sintiendo, por lo que están pasando, lo mucho que les duele. Él no es ajeno, Él está allí con ustedes. Pero a la vez Él quiere que entendamos que su gracia es suficiente. ¿Sí? Hay momentos en donde he pasado por aflicción en la vida y he podido ver que definitivamente ha sido su gracia la que nos sostiene. Y como lo mencionaba hace un ratico, para todos las aflicciones son muy diferentes. Y contándoles una experiencia personal, hace una semana vengo con un tema de trabajo bastante fuerte, una situación de trabajo que me cargaba mucho y que me afligía, ¿sí? E incluso que cuando iba a dormir, pues estaba allí como presente esa situación en la mente y era una situación particular, bastante compleja de resolver. Y cuando estaba en esas situaciones como que uno no sabe ni qué hacer, ni qué decisión tomar, pues lo único que yo hacía era confiar en Dios, descansar en Él y decirle, bueno, Señor, no sé cómo voy a salir de esta situación, pero de alguna manera se va a resolver, ¿sí? Y no veo la solución, pero descanso en ti, en que estás conmigo, que me vas a apoyar y que sea lo que sea, pues vas a estar conmigo, ¿sí? Bien sea que en esa situación yo quede bien frente a los hombres o frente a las personas, o que lo contrario, que quede mal frente a ellos desde la perspectiva humana, pero Señor, tú tienes el control. Y eso me ayudó a descansar en Él, a tener paz, a tener tranquilidad y a avanzar, ¿sí? A veces también he tomado frente a algunas situaciones la decisión de entregar a Dios una situación y dejar de orar por eso. Sí, es una experiencia muy personal que les comparto. Justo motivado en versículos como este de 2 de Corintios 12:8, en donde Pablo dice, oré 3 veces y ya, ya me respondió. Entonces yo he optado incluso en algunos momentos por decirle, Señor, ya voy a dejar esto en tus manos, ¿sí? Ya no oro más porque a veces como esa insistidera nuestra, como que más nos carga, ¿no? Como que estamos allí, 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 pero de nuevo, no esa fuerza de esas oraciones. Tiene que ver es con la gracia de Dios y con su soberanía, con lo que Él decida. Entonces, en algunos momentos quizás les pueda servir a ustedes algo así, decirle, Señor, ya oré lo suficiente por esto. Mira, confío en ti, en que ya lo vas a solucionar de la manera que sea y lo entrego en ti y voy a dejar de orar por eso por un tiempo para yo también descansar, no estar con eso encima tanto en la mente y simplemente reposar en ti, entendiendo que lo vas a solucionar de la manera que tú lo veas, sí, conveniente. Otro punto de conclusión, el segundo, es que Dios es soberano y es rey sobre nuestras dificultades, ¿sí? Él es el que establece los límites de qué tanto sufrimos, de qué tanto nos afligimos frente a esas situaciones. Él está allí controlando eso, controlando esas situaciones y Él sabe hasta qué punto lo permite, ¿sí? Entonces podemos descansar en que su perfecta voluntad se está cumpliendo y que eso es, sí, al final de cuentas, lo mejor para nosotros, su voluntad. Entonces, como hijos suyos, podemos descansar en Él. Señor, tú estás obrando en nuestras vidas, de pronto no es claro lo que estás haciendo, pero a través de esta situación estás obrando tu voluntad, recordando Romanos 8:28 que lo leíamos hace un rato. Y la última conclusión es que la gracia de Dios es mayor que el aguijón. Si usted está sufriendo por algo, hoy recuerde que la gracia de Dios es mayor que esa situación. La gracia es mayor que el aguijón. Recordemos que su gracia es suficiente y que en Él encontramos esa verdadera paz, esa verdadera tranquilidad. Y para finalizar, los invito a que leamos Filipenses 4, desde el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre, esto lo escribe el mismo Pablo.
Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Y ese siempre es de todas las situaciones. Filipenses 4, voy a leerles el 5. Vuestra gentileza, Filipenses 4, versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Su gracia es suficiente también para cubrirnos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y nosotros vemos también de que cuando obedecemos esto de no afanarnos, de no angustiarnos, ¿sí? De buscar gozarnos en el Señor y de buscar dejar todas esas peticiones delante de Él, buscar orar, rogarle al Señor. Cuando buscamos hacer eso, ¿no? Dejar ese afán y cambiarlo por el descanso en Dios, Él también nos ayuda a que esa paz suya, que sobrepasa todo entendimiento, inunde nuestro corazón. Entonces vamos a cerrar este tiempo en oración pidiéndole esto al Señor, que en cualquier aflicción que tengamos hoy en día, Él sea ese bálsamo para nuestro espíritu, para nuestro corazón, y nos permita reposar en paz mientras Él responde nuestras oraciones, y que sea la respuesta que sea un sí o un no de parte de Dios, tengamos ese corazón humilde de adorarlo en cualquier decisión que Él tome, que nos dé esa humildad y esa capacidad de reconocer su voluntad y de adorarlo independientemente de lo que el Señor decida. Amado Padre Celestial, te queremos dar gracias por este tiempo, gracias por hablarnos a nuestra vida, a nuestro corazón,